personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por esa gente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Una ley de convivencia civil. Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En vista de la información que ya tenemos la confirmación de qué es lo que quiso decir Bergoglio respecto a lo que es la ley de convivencia civil, si es o no lo mismo que la ley de unión civil para personas, para parejas del mismo sexo. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos dos testimonios. En primer lugar tenemos el testimonio de Monseñor Fernández. Lo que es esta declaración que hizo Monseñor Víctor Manuel Fernández, Tucho Fernández, que es el asesor personal y muy cercano a Bergoglio, quien lo conoce de manera muy cercana, digamos que sabe quién es Bergoglio, conoce el pensamiento de Bergoglio, conoce la mente de Bergoglio, por lo tanto es una persona calificada para decirnos qué es exactamente lo que quiso decir Bergoglio con esto de la ley de convivencia civil. Vamos a leer esta declaración de Monseñor Fernández, que la publicó en su Facebook. Luego la tuvo que quitar seguramente por presión de Francisco o de algún superior. Pero vamos a leer lo que dice Monseñor Víctor Manuel Fernández. Cito: lo que sostiene el Papa Francisco sobre la unión civil de personas homosexuales. Lo que ha dicho el Papa sobre este tema es lo que sostenía también cuando era arzobispo de Buenos Aires. Implica dos cosas diferentes. Punto número 1. Para él, la expresión matrimonio tiene un sentido preciso y solo se aplica a una unión estable entre un varón y una mujer abierta a comunicar vida. Esta unión es única, porque implica la diferencia entre el varón y la mujer, que se unen en reciprocidad y se enriquecen en esa diferencia, naturalmente capaz de engendrar vida. Por lo tanto, hay una palabra, matrimonio, que solo se aplica a esa realidad. Cualquier otra unión parecida requiere otra denominación. Punto número 2. No obstante, Bergoglio siempre reconoció que, sin llamarle matrimonio, de hecho existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo que no implican de por sí relaciones sexuales, pero sí una alianza muy intensa y estable. Se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro. Entonces, puede ocurrir que ellos prefieran que en un caso extremo o de enfermedad no se consulte a sus parientes, sino a esa persona que conoce a fondo sus intenciones. Y por lo mismo prefieren que sea esa persona quien herede todos sus bienes, etc. Esto puede estar contemplado en la ley y se llama unión civil o ley de convivencia civil, no matrimonio. Bergoglio siempre tuvo esta opinión, e incluso años atrás hubo una discusión en el episcopado argentino donde Bergoglio defendía esto, pero perdió. La mayoría decía que eso se iba a confundir con el matrimonio y preferían no innovar. Muy bien, esa sería la explicación que ofrece Monseñor Fernández respecto de lo que realmente quiso decir Bergoglio. Monseñor Fernández es una persona muy allegada a Bergoglio, muy cercano a Bergoglio, digamos, la mano derecha con respecto de lo que es la asesoría de documentos magisteriales como Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia y Laudato Si. Por lo tanto, estamos hablando de un colaborador muy cercano y que conoce muy bien el pensamiento de Bergoglio. Bien, me gustaría ofrecer un pequeño análisis, un pequeño razonamiento respecto de lo que son estas terminologías, estas dos terminologías que se dieron tanto a la confusión y la polémica, que son la ley de
convivencia civil contra la ley de unión civil. Vamos a dar un pequeño ejemplo para ver si son o no son lo mismo. ¿Cuál sería el ejemplo? El ejemplo sería el siguiente. Supongamos que una pareja de homosexuales quiere casarse e irse a vivir juntos. Este solo acto implica desde ya que van a realizar un acto, un desempeño el uno del otro, que implica vivir juntos, y, por lo tanto, desde ahora en más, van a convivir juntos, por ende este será un acto de convivencia. Así también, si nos preguntamos en dónde van a vivir, vamos a decir que va a ser en un hogar, o en una ciudad, o más precisamente dentro de la sociedad, o sea, dentro de la sociedad civil. Luego, esta pareja, para tener ciertos beneficios o ventajas ante la ley, van justamente ante la ley civil que regula estos actos. Por ende, van a regularizar este acto o desempeño que van a tener el uno del otro por medio de una ley civil. Así entonces, este acto de convivencia, ya sea por el ámbito, la sociedad civil, por el acto, reciprocidad y desempeño civil como pareja unida, o por el hecho de haber regularizado su situación como pareja conyugal en el registro civil, podemos decir finalmente que a este acto de cohabitación o de convivencia le corresponde definitivamente la particularidad de que será algo de una implicancia civil. Por ello, esta convivencia se denominará con el término de convivencia civil. Esta es la definición que ha utilizado Bergoglio para referirse a esto, y como Monseñor Fernández lo sabe perfectamente y lo ha explicado en su posteo en Facebook, Bergoglio sabe que no puede utilizar la palabra matrimonio civil, porque no sería correcto, sería una expresión falaz. Por ello, lo que se hace debidamente es reemplazar la expresión matrimonio civil, o más precisamente la palabra matrimonio, por la palabra unión o convivencia, y ahí tenemos los términos de ley de unión civil o ley de convivencia civil para parejas del mismo sexo. Bueno, entonces vamos a apuntalar un poco esta información respecto de la información que ofrecen los medios, en este caso Así Prensa. Este titular dice: convivencia y unión civil son lo mismo para el Papa, explica arzobispo asesor de Francisco. Y luego dice: Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, Argentina, asesor teológico del Papa Francisco, explica que para el Papa Francisco los términos convivencia civil y unión civil son el mismo reconocimiento legal para uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo. La Conferencia Episcopal Argentina difundió en su cuenta oficial de Twitter la explicación de Monseñor Fernández en medio de la polémica sobre lo que quiso decir el Papa Francisco al referirse a una ley de convivencia civil para las personas homosexuales en el documental Francesco, del cineasta ruso Evgeny Afinevsky. En su perfil de Facebook este 21 de octubre, Monseñor Fernández dijo: lo que ha dicho el Papa sobre este tema es lo que sostenía también cuando era arzobispo de Buenos Aires. El asesor teológico ha eliminado la publicación de Facebook, pero el texto aún se puede encontrar en el sitio web de la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA. Las palabras del Papa se recogen en un fragmento del documental que aborda, entre otros temas, el cuidado pastoral para aquellos que se identifican como LGBT. El documental presenta al Santo Padre diciendo que las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente, dijo el Papa Francisco. Y añade Francisco: yo defendí eso. Y esto viene al caso cuando Monseñor Fernández da esta explicación en su posteo en Facebook, cuando dice: Bergoglio siempre tuvo esa opinión, e incluso años atrás hubo una discusión en el episcopado argentino, donde Bergoglio defendía esto, pero perdió. La mayoría decía que eso se iba a confundir con el matrimonio y preferían no innovar. Esto es lo que viene al caso respecto de esto que dijo Bergoglio: yo defendí eso. Y continúa diciendo la nota: en la versión original del documental, en inglés, la frase del Papa,
Ley de Convivencia Civil, fue subtitulada como Civil Union Law, Ley de Unión Civil, suscitando comentarios de que el Papa no se refería a las leyes específicas de uniones civiles para parejas del mismo sexo, sino a algo distinto, y que su sentido, por tanto, había sido distorsionado por los medios de prensa. Monseñor Fernández publicó su escrito bajo el título Lo que sostiene el Papa Francisco sobre la unión civil de personas homosexuales. Hasta ahí lo que podemos leer de Así Prensa. Ahora quiero leer un poco de lo que dice la agencia Telam de noticias. Dice, acá te tira un dato muy interesante que dice: el sacerdote jesuita James Martin destacó a través de Twitter que el apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles entre personas del mismo sexo es un gran paso adelante en el apoyo de la Iglesia a las personas LGBT. Está en consonancia con su enfoque pastoral para las personas LGBT, incluso los católicos LGBT, y envía una fuerte señal a los países donde la Iglesia se ha opuesto a tales leyes, planteó el sacerdote estadounidense. En tanto, el vaticanista del conglomerado estadounidense NCAR, Joshua McIlwee, destacó que su afirmación en el film de Afinevsky no es noticia, porque el pontífice ha apoyado la unión civil durante años. Y luego acá más adelante tira otro dato interesante que dice: en 2013, días después de ser elegido papa, Francisco había brindado su apoyo a la unión civil en una llamada telefónica que le hizo el teólogo Marcelo Márquez. Me dijo, estoy a favor de los derechos de los homosexuales y en cualquier caso, también apoyo las uniones civiles de los homosexuales, pero creo que Argentina no está lista para el matrimonio legal, dijo Márquez entonces, sin ser nunca desmentido por el Vaticano. Entonces acá tenemos, digamos, otro testigo más de lo que es el accionar de Bergoglio. Y ahora me gustaría indagar un poco más sobre esta relación que Bergoglio tenía cuando era todavía arzobispo de Buenos Aires con el activista y teólogo, el activista LGBT y teólogo Marcelo Márquez. Vamos a leer esta información, esta nota de Tucumán a las 7, que lo replica del portal Ámbito Financiero y que se titula de la siguiente manera: Bergoglio dijo que Dios ama a los homosexuales. Lo afirmó el teólogo Marcelo Márquez, quien tuvo 2 encuentros antes de que sea papa. Me dijo que está a favor de la unión civil homosexual y que acompañó a muchos gays en su discernimiento. Esta nota es del 26 de marzo de 2013. Días atrás fue reportado por el New York Times, Mundo Fox y la CNN, pero el llamado más importante de su vida lo recibió el segundo jueves de julio de 2010, cuando el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, lo invitó a la catedral porteña a charlar sobre las posturas de la Iglesia frente al matrimonio igualitario. Marcelo Márquez tiene 42 años, se presenta como católico homosexual, estudioso de la teología, profesor de filosofía y bibliotecario del INADI. La profunda vocación religiosa la construyó en la adolescencia, en el seno de una familia tremendamente devota. Durante 4 años participó en las obras misionales pontificias de Argentina, fue secretario nacional de la obra de San Pedro Apóstol y coordinador del Centro de Misionología. También trabajó en el Centro de Estudios Filosófico y Teológico de Quilmes y fue docente en varios institutos católicos en la diócesis. Ahora integra la comisión directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y participa del Frente Nacional por la Igualdad. Sin embargo, su mayor trabajo es lograr una declaración pública del Papa que restituya la dignidad a las personas de la diversidad sexual y sus familias. Márquez conoció personalmente a Bergoglio antes de la asunción del papado. Fue en 2010, en medio del debate parlamentario por la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Furioso con las barbaridades que decían los líderes religiosos en contra del proyecto y perplejo por una expresión del cardenal de que esa normativa era una guerra contra Dios, Márquez escribió una fundamentada carta que conmovió al ex arzobispo. Hice una carta y la envié por mail y por las redes sociales a todos mis contactos, pero después me pregunté,
¿Por qué no llevársela personalmente al arzobispado, que me quedaba a la vuelta del trabajo? Imprimí copias, las puse en un sobre, le puse abajo mi nombre, DNI y el celular y las dejé en la mesa de entradas del episcopado. A los 50 minutos me llama. Ya estaba sentado en mi escritorio del INADI. Con el profesor Marcelo Márquez, relata que preguntaron del otro lado de la línea y de inmediato reconoció la voz. En dialogoconambito.com, el teólogo dio detalles de lo que fue esa primera conversación y dos encuentros posteriores cara a cara, que describen a priori el pensamiento del Papa sobre el matrimonio gay. Quiero decirle que estoy mayormente de acuerdo con su carta, aunque no creo que lo que tenga que salir es una ley de matrimonio. La Argentina no está todavía madura para eso, pero sí creo que las personas de la diversidad sexual tienen que tener derechos. Estoy más bien a favor de la unión civil. Cuenta Márquez que le dijo Bergoglio. La respuesta fue inmediata. No comparto la opinión de usted. Creo que la Argentina está madura para tener esa ley. En ese momento el profesor contaba con un sondeo de opinión encargado por el FLGBT y realizado en la ciudad de Buenos Aires, que relevaba que el 70% de los porteños adherían a equiparación de derechos y obligaciones que propone la norma, lo que justifica la enérgica campaña a favor del matrimonio igualitario. Era una cuestión transversal, cultural, religiosa, social, política y hasta económica, reflexionaba Márquez entonces. Lo que le planteé fue que los obispos tienen una formación conservadora o en algunos casos no tienen el manejo de la información adecuada, y quienes le calientan el oído son sectores conservadores, ultramontanos, de la Iglesia, que le hacen mucho daño incluso a la misma Iglesia. En el diálogo con este medio, Márquez recuerda que la curia quedó muy mal parada con esas posturas demonizantes, que llevaron a echar a Nicolás Alessio de la Iglesia, un cura cordobés que apoyó abiertamente la ley. Le dije a Bergoglio que la gente que le está llenando la cabeza a Monseñor Carlos Ñáñez, que yo lo conozco personalmente de cuando yo era misionero claretiano, es gente del poder del entorno de Córdoba, relacionada con el obispo Marcelo Martorell, que había sido sospechado de relaciones con Alfredo Yabrán, y el cardenal me dice: «Me asombra todo lo que sabes de la Iglesia». La inquietud de Bergoglio por los saberes clericales de Márquez le llevaron en otra llamada y la primera entrevista. Al domingo siguiente me escribió un mail donde me dice que perdió mi número de teléfono, que no maneja mucho el internet y me pasa su número de arzobispado y el interno de su habitación. Hablamos y me propone un encuentro a las 4 de la tarde. Frente a frente, Márquez se sorprende de entrada. Pasamos a la oficina, me da la mano y antes de sentarnos me dice: «Antes que nada quiero decirle que siempre respeté y traté con mucha misericordia a las personas de la diversidad sexual, y que de hecho he acompañado a muchos varones homosexuales en su discernimiento. Siempre los he tratado con mucha misericordia y creo que Dios los ama». Según cuenta el profesor de filosofía, durante la conversación retoman los contenidos de la carta. Volvemos a hablar de lo mismo. Le digo que me parece que lo que no tenía cerca de él era un interlocutor que no demonizara a los homosexuales, y que eso le ocurría a muchos obispos de la Argentina. Detalla: «La reacción fue solemne, propia de un pontífice, aunque Márquez se llevó a una primera conclusión. Bergoglio es muy poco expresivo, porque es un señor muy político, muy lúcido. Indefectiblemente se para en el medio. Se tiene que mover con mucha cintura y no va a salir a hacer declaraciones». En el segundo encuentro cara a cara, días después de la aprobación en el Congreso, Márquez le llevó una propuesta. Ahora que paró la vorágine de la campaña a favor y en contra de la ley que nos puso a todos como locos, ¿por qué no empezamos a hacer un trabajito silencioso, por abajo, sin los medios, sin tanta efervescencia? Y él me dijo: «Eso es lo que hay que continuar ahora». Con intenciones de redoblar la apuesta, Márquez le pide al cardenal que lo guíe y que le diga con qué obispo puede empezar a dialogar para derramar dentro de la institución una apertura de pensamiento. «Yo le voy a ir diciendo», revela que le prometió, pero el desgaste de la lucha por conseguir una ley en el desánimo que invadió a Márquez por el rol que había jugado en la jerarquía eclesiástica frustraron el plan. «No retomé el diálogo, fui yo quien no planteó continuar con una estrategia de trabajo», confiesa. Muy bien, vamos a volver a repasar brevemente las palabras de Bergoglio según lo testifica el teólogo Marcelo Márquez. Dice Bergoglio: «Quiero decirle
que estoy mayormente de acuerdo con su carta, aunque no creo que lo que tenga que salir es una ley de matrimonio. La Argentina no está todavía madura para eso, pero sí creo que las personas de la diversidad sexual tienen que tener derechos. Estoy más bien a favor de la unión civil, y acá repito, esta es la parte más destacable cuando dice: estoy más bien a favor de la unión civil. Entonces, Bergoglio realmente reconoce que los homosexuales tienen entre comillas, derecho a tener una ley de unión civil. Ya para finalizar, me gustaría destacar este hecho de que Marcelo Márquez, en esta entrevista con Bergoglio, le lleva esta propuesta que Bergoglio por supuesto acepta, propuesta que se trata de llevar el mensaje LGBT a través de los obispos, ¿verdad? Que me hace acordar a las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, en donde los demoledores de la Iglesia Católica trabajaban todos juntos, coordinadamente, de manera coordinada, para invertir la Iglesia Católica, para tratar de demoler la Iglesia Católica. Y que entre esos demoledores había incluso no solamente partidarios de una secta secreta, sino también había sacerdotes católicos e incluso laicos católicos, ¿verdad? Entonces vemos que efectivamente las profecías, para bien o para mal, siempre que sean católicas, se van a cumplir. Y vemos que efectivamente en este caso se cumplen y reflejan fielmente lo que es la realidad. Y para repasar un poco, y ya para terminar, vemos que efectivamente Bergoglio jamás llama a la confesión, a la conversión, al arrepentimiento, empezando desde ya con Marcelo Márquez, al travesti de Revivia, a la pareja, a Yayo Grassi y su pareja homosexual, a Lilian Ploumen, esta activista holandesa del aborto y de la agenda LGBT, sino que la premia, la condecora, es como que premia su trabajo, ¿verdad? Que es contrario, por supuesto, a los valores de la Iglesia Católica. No llama tampoco a la conversión a los aborígenes que han rendido culto de adoración, lo cual es un pecado mortal, a este dios pagano de la Pachamama. No ha llamado a la conversión a Alberto Fernández, presidente de Argentina, y su concubina, su pareja concubina, que viven por supuesto en pecado mortal. No los ha llamado a la conversión tampoco. Y vemos que así una serie de una tras otra, que realmente nos confirma que Bergoglio no le puede ser fiel a otra cosa más que a su propia naturaleza, y esa naturaleza a la cual Bergoglio pertenece es la naturaleza del falso profeta, que no es cualquier falso profeta, sino el mismísimo falso profeta bíblico que hará el trabajo a favor del anticristo.